Exponer con mi compañero en oncohematología, en este caso el síndrome de lisis tumoral y neutropenia febril. Bueno, los integrantes somos mi persona, Poma Barro Jason Bruno, y mi compañero Quintero Chávez Brano. Siguiente. Bien, primeramente vamos a tocar lo que viene a ser el síndrome de lisis tumoral. Y para entenderlo, tenemos entendido que el síndrome es una emergencia oncohematológica caracterizada por el colapso masivo de lo que viene a ser las células tumorales, o bueno, en este caso de la membrana tumoral, en el cual al haber esta destrucción de células tumorales, se van a liberar simultáneamente lo que vienen a ser los iones intracelulares y ácidos nucleicos al torrente sanguíneo. Esto va a ocurrir principalmente en pacientes que van a recibir o van a iniciar lo que viene a ser el tratamiento de quimioterapia en neoplasias proliferativas altamente proliferativas y pueden presentar de forma espontánea o, bueno, típicamente sin hiperfosfatemia por la reutilización tumoral de fosfatos para nueva síntesis. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, principalmente esto se va a reportar por los casos en el cual encontramos eh, lo que viene a ser la frecuencia por tipo de neoplasia, en base a lo que vienen a ser los datos nacionales de hospitalización, en el cual encontramos lo que viene a ser el linfoma no Hodgkin, que va a presentar un 30%, en lo que vienen a ser los tumores sólidos, pacientes con tumores sólidos, un 20%, y en leucemia mieloide aguda, un 19% de este caso de los pacientes, y en leucemia linfoblástica aguda, un 13%. En cuanto a un estudio de 102 pacientes en lo que viene a ser que presentan bueno, el linfoma no Hodgkin de alto grado, su incidencia general en el síndrome de lisis tumoral va a ser en que presentan un 42%, y en el caso de estos pacientes que presentan, van a presentar lo que es los casos significativos o los más altamente mortales, va a ser un 6%. En un estudio también en Estados Unidos con una cantidad de cohorte de 951 pacientes con cáncer de recién diagnóstico, encontramos que las indicaciones de todos los cánceres, el 9.3% va a significar al síndrome del éxito tumoral mediante laboratorio y el 6.7% a síndrome del éxito tumoral por clínico. Y en cuanto a los cánceres hematológicos, como son las leucemias agudas y el mieloma múltiple, encontramos que el 21.1% representa el laboratorio y el 15.1% a lo que viene a ser síndrome del éxito tumoral clínico. En cuanto a sus manifestaciones principales en lo que viene a ser el laboratorio, encontramos que el 52% de los pacientes van a presentar lo que viene a ser la hiperuremia. En cuanto a lo que viene a ser las complicaciones principales al clínico, encontramos que el 62.5% de los pacientes van a presentar insuficiencia renal y el 35.9% a arritmias cardíacas. Y en otro estudio europeo con 788 pacientes que van a presentar lo que es la LMA, LLA y el linfoma no Hodgkin, encontramos que la incidencia global del estudio, el 18.9% de los pacientes presentan síndrome de lisis tumoral clínico y el 5% van a presentar lo que es el laboratorio. Y si lo desglosamos mediante patologías que en la LLA, encontramos que el 21.4% presenta el síndrome de lisis tumoral, el 5.2% al laboratorio, y en leucemia mieloblástica aguda, digo, mieloide aguda, el 14.7% presenta el síndrome de lisis tumoral clínico y el 3.4% al laboratorio. Y por último, para terminar con lo que viene a ser el linfoma no Hodgkin, eh, el 19.6% presenta el síndrome de lisis tumoral clínico y el 6.1% al laboratorio. Esto lo voy a explicar un poco más adelante porque es clínico y laboratorio. Siguiente. En cuanto a la etiología, el síndrome de lisis tumoral se va a fundamentar principalmente en lo que vienen a ser tres pilares, el cual es el tipo de neoplasia, el nivel de riesgo de enfermedad y los factores desencadenantes. El síndrome, el síndrome de lisis tumoral es característico de neoplasias hematológicas de alta tasa de proliferación celular y gran sensibilidad a lo que viene a ser la citotoxicidad, en el cual las principales son el linfoma no Hodgkin agresivo, las leucemias agudas, tanto linfoblástica como mieloides, debido esto a su alta carga y recuento leucocitario, y el linfoma de Burkitt, también conocido por su crecimiento altamente rápido.
En cuanto a lo que viene a ser la estratificación de riesgo, lo vamos a clasificar mediante el desarrollo del síndrome de ilicis tumoral, evaluando la carga tumoral y el nivel de lactato deshidrogenasa, en el cual el primer punto encontramos a los pacientes de alto riesgo, que van a representar más del 5%, los cuales estos pacientes van a presentar lo que viene a ser el linfoma de Burkitt avanzado, la LLA o la LMA, en el cual estos van a presentar un recuento leucocitario mayor a 100.000. Esto debido por bueno, en mayor a 100.000 en microlitros, o tumores voluminosos en los que se encuentran el lactato deshidrogenasa superior al doble del límite normal. En cuanto al riesgo intermedio, el cual va a representar del 1 al 5% de los pacientes que presentan, encontramos a lo que vienen a ser las lesiones con recuentos leucocitarios moderados, en el cual se encuentran entre 25.000 y 100.000, o linfomas no voluminosos bueno, con el lactato deshidrogenasa elevado. En cuanto a lo que viene a ser los pacientes que presentan bajo riesgo, viene a ser menos del 1% de estos pacientes, va a englobar a lo que viene a ser a los pacientes que tienen tumores sólidos, mielomas múltiples y neoplasias bueno, de comportamiento indolente, como la leucemia linfocítica crónica. Y en cuanto a los factores desencadenantes, encontramos los dos, en cuanto a los tratamientos asociados y factores del paciente. En cuanto al tratamiento asociado, va a incluir a lo que vienen a ser los pacientes que estén pasando por el tratamiento de quimioterapia convencional, corticoides, agentes dirigidos como tienen que ser el rituximab y el venetoclax, o bueno, también lo que viene a ser la terapia, el CAR-T. Y en factores del paciente, en el cual encontramos condiciones que limitan la excreción del metabolismo, tales como la hiperuremia, la deshidratación, oliguria y cualquier grado de disfunción renal. Siguiente. Bien, pasando a lo que viene a ser la fisiopatología, se va a basar principalmente en la liberación de altas concentraciones de potasio, fosfato y ácidos nucleicos al espacio extracelular originario, originando lo que viene a ser la hiperpotasemia, hiperuremia, hiperfosfatemia y secundariamente la hipocalcemia al exceder los mecanismos homeostásicos del organismo. En el síndrome de lisis tumoral se desencadena bueno, en la imagen, se va a desencadenar por la destrucción masiva de células neoplásicas, la cual puede ocurrir de forma espontánea o ser inducida por el tratamiento oncológico, tal como la quimioterapia del paciente. Esta lisis celular va a liberar lo que deben ser grandes cantidades de ácidos nucleicos al torrente sanguíneo, y estas, a través del catabolismo de las purinas, se convierten en lo que viene a ser la hipoxantina, luego pasa a ser la santina y finalmente en ácido úrico, esto mediado por las enzimas antinoxidasa. En lo que viene a ser esta vía actúan principalmente los fármacos profilácticos, como son el halopurinol y el febuxostat, que van a inhibir la xantina oxidasa y la rasburicasa, en la cual esta va a degradar en ácido úrico, formado para prevenir lo que viene a ser para prevenir la nefropatía que va a ocasionar. Además, seguido de esto, simultáneamente, la ruptura celular libera altas concentraciones de fósforo intracelular. Este fósforo se va a unir rápidamente al calcio sérico, lo que resulta en la formación de cristales de fosfato cálcico. Y bueno, a la par de estos desbalances metabólicos, se liberan mediadores inflamatorios que van a inducir a la vasoconstricción sistémica, y esto a su vez generando lo que viene a ser el daño por radicales libres. Y finalmente, todas estas vías se van a converger en lo que viene a ser el riñón, el cual la precipitación de estos cristales de ácido úrico y fosfato cálcico genera la obstrucción física de los túbulos renales, y esto, sumado al daño secundario por isquemia e inflamación que se ocasiona, va a culminar en un desarrollo de un fracaso renal agudo. Siguiente. Bien, en cuanto a la clínica, vamos a encontrar que estos pacientes van a presentar lo que es conocido como los 4 puntos cardinales, los cuales son la hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y la hiperuремia. En cuanto a la hiperpotasemia, se dice que, bueno, se menciona que el potasio sérico va a estar por encima de 5 miliequivalentes por litro, lo cual va a constituir una emergencia médica y puede provocar las alteraciones en el músculo esquelético y cardíaco. En este caso, el paciente lo vamos a encontrar como
Bueno, lo podemos encontrar principalmente en el EKG, mediante lo que viene a ser las ondas altas o bueno, las ondas T altas o las T picudas o simétricas. Además encontramos también el acortamiento del intervalo QT, la prolongación del segmento PR y aplanamiento de la onda P. Además de que encontramos también un ensanchamiento del complejo QRS, que esto va a representar un riesgo de la progresión al patrón sinusal letal. Además que el paciente lo encontramos en un estado de fatiga, que presenta calambres musculares, anorexia, parestesias, irritabilidad y parálisis. Eh, en cuanto a la hiperfosfatemia, va a estar asociada principalmente a la hipocalcemia, lo cual favorece la precipitación de cristales de fosfato cálcico en el parénquima renal, esto generando bueno, lo cual puede llegar a generar una nefrocalcinosis y en el sistema de conducción cardíaco. En cuanto a la hipocalcemia, bueno, sus síntomas de la hipocalcemia va a depender principalmente de los valores de calcio iónico y de la velocidad en la cual estos se van a disminuir. ¿Cómo lo encontramos en el paciente? Mediante los signos neuromusculares, como son el signo de Chostek, no, Chopstek, el cual va a hacer que el paciente va a presentar espasmos cuando se le percute el nervio facial, el signo de Trousseau, que el cual son espasmos cardopedal inducido por una isquemia al insuflar el manguito del tensiómetro o el esfingomanómetro, y el paciente además que lo encontramos con los siguientes signos, que son bueno, que son las náuseas, vómitos, tetania, calambres musculares, espasmos carpopedales, laringoespasmos y letargo y convulsiones en coma. En cuanto también en la clínica se dice que al paciente encontramos con lo que viene a ser el fracaso renal agudo. Bueno, esto debido a la precipitación por ácido úrico y cristales de bueno, de fosfato cálcico a nivel tubular, en lo cual, como lo expliqué en la fisiopatología, va a ocasionar una obstrucción de la luz tubular y los cristales que se depositan en el intersticio y microvasculatura renal va a ocasionar lo que viene a ser la nefrocalcinosis. Siguiente. Bueno, pasando a lo que vienen a ser los criterios, estos nos vamos a basar en los criterios de Cairo Bishop, en el cual, para establecer el diagnóstico del síndrome de lisis tumoral, vamos a usar obviamente los criterios de Cairo Bishop, el cual su requerimiento principal es documentar el desarrollo simultáneo de dos o más alteraciones metabólicas en un periodo de aproximadamente 24 horas. Y pues bueno, esta ventana de observación que nos presenta estos criterios de Cairo Bishop debe situarse entre los 3 primeros días, bueno, 3 días previos antes de iniciar la quimioterapia del paciente y también los 7 días posteriores al iniciar esta quimioterapia. El síndrome del lisis tumoral de laboratorio se define principalmente por el alcance de puntos de corte específicos o por una variación anatómica del 25% respecto a los valores basales del paciente. Esto lo encontramos en los siguientes marcadores, como son el ácido úrico, potasio, fosfato y calcio. En cuanto al ácido úrico, encontramos que debe ser mayor a 8 miligramos por decilitro, o que sea en este caso un incremento mayor al 25, bueno, un incremento del 25% al valor normal o valor basal. Bueno, en cuanto al ácido úrico, el potasio y el fósforo van a tener un incremento del 25% de lo normal. Y en el calcio debería de haber un descenso del 25% basal. Ahí encontramos que el ácido úrico tendría que ser mayor al 8 miligramos por decilitro, el potasio mayor o igual a 6 miligramos bueno, miliequivalentes por litro, el fósforo, que en adultos tendría que ser mayor o igual a 5 miligramos por decilitros, y en niños mayor o igual a 6,5 miligramos por decilitro. Y el calcio tendría que ser menor o igual a 7 miligramos por decilitro. En cuanto a lo que viene a ser el síndrome del lisis tumoral clínico, se establece mediante una fórmula clara, el cual es la presencia de los criterios de laboratorio sumados a una o por lo menos o más de las siguientes manifestaciones que voy a presentar, los cuales son la afección renal, el cual es el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal, el cual se define efectivamente como una creatinina sérica mayor o igual a 1,5 veces el límite superior normal ajustado por edad, y siempre y cuando también este paciente no presente otras causas de insuficiencia renal. En cuanto a sus afecciones cardíacas, encontramos que tiene una presencia de arritmias cardíacas de inicio reciente o eventos de muerte súbita.
Y en cuanto a las afecciones neurológicas, este va a tener una aparición de convulsiones de nueva aparición, las cuales son típicamente secundarias a un estado de hipocalcemia severa o uremia. Siguiente. También encontramos, aparte de los criterios de Cairo Bishop, encontramos que también se presenta la escala de severidad de Cairo Bishop, en el cual se va a utilizar principalmente para clasificar la gravedad clínica de eso que presentan estos pacientes debido a bueno, debido al síndrome de lisis tumoral, el cual este va a evaluar principalmente el daño de los órganos vitales asignados, bueno, en el cual estos se van a asignar bueno, desde 0 a 5. Y como algo para especificar o aclarar, estos daños van a estar, bueno, a los daños órganos vitales, a los órganos vitales va a ser principalmente a la falla renal, a fallas cardíacas y neurológicas. En el grado 0, encontramos que el paciente no presenta un síndrome de lisis tumoral, y a partir de acá, del 1 hasta el 5, ya el paciente obviamente ya va a presentar el síndrome de lisis tumoral. En el grado 1 encontramos la creatinina en 1.5 veces por encima del límite superior. El paciente no va a presentar arritmias y tampoco convulsiones. En el grado 2 encontramos que la creatinina va a estar entre 1.5 a 3 veces por encima de lo normal del síndrome del ilícito tumoral, bueno, por encima del límite superior normal. El paciente va a presentar arritmias que no requieren tratamiento principalmente urgentes. También el paciente va a presentar lo que vienen a ser convulsiones controladas. En el grado 3, el paciente va a tener una creatinina entre 3 a 6 por encima del límite superior normal, y en este caso sí vamos a encontrar lo que vienen a ser las arritmias sintomáticas, las cuales estas sí o sí van a necesitar bueno, van a requerir lo que viene a ser la desfibrilación o un tratamiento médico, además de que en cuanto a las convulsiones van a ser múltiples y de difícil control. En el grado, en el grado 4 encontramos que la creatinina va a estar por encima de 6 del límite superior al normal. Las arritmias van a ser letales para el paciente e incluso pueden llegar a presentar lo que viene a ser el choque cardiogénico, y van a estar en un estado de estatus epiléptico, un estado epiléptico. Y en el grado 5 se considera que el paciente se encuentra en una muerte secundaria al límite, bueno, al síndrome de lisis tumoral. Siguiente. Siguiente. Ya, ahí. En cuanto a la prevención, el objetivo principal es identificar precozmente a los pacientes en riesgo debido a la elevada morbilidad y mortalidad que presenta este cuadro. La estratificación nos permite lo que viene a ser adelantar e iniciar un tratamiento profiláctico oportuno y eficiente para los pacientes, y en este caso vamos a encontrar a dos grupos, se va a dividir en dos, en el cual es los pacientes que en riesgo bajo intermedio y riesgo alto. En cuanto a los pacientes de riesgo bajo intermedio, eh, bueno, en estos pacientes va a implicar el control principalmente del peso, el control del peso diario, balance de líquidos, un perfil bioquímico continuo, en el que principalmente estos incluyan a lo que viene a ser la creatinina, urea, electrolitos, ácido úrico y el lactato deshidrogenases. En cuanto a las consideraciones clínicas, se dice que se debe suspender fármacos nefrotóxicos recurrentes y evitar el uso de tiazidas o diuréticos ahorradores de potasio. Y en un riesgo intermedio se justifica que el manejo hospitalario para asegurar una hidratación precisa. En cuanto al deterioro, si se encuentra deterioro en los pacientes, vamos a encontrar que si los marcadores empeoran o si hay una alergia al alopurinol, se debe iniciar tratamiento precoz con rasburicasa, y si esta última está contraindicada, la dosis de alopurinol puede maximizarse hasta 800 miligramos por día. En cuanto a lo que viene a ser para pacientes de alto riesgo, un protocolo para riesgo alto, principalmente va a ser para los pacientes que estén cursando o pasando por una profilaxis farmacológica, y esto se va a enfocar principalmente en lo que viene a ser la rasburicasa. Su dosificación de este fármaco, aunque bueno, todavía no toco muy bien el tema de tratamiento, la dosis autorizada para estos pacientes debe ser de 0.2 miligramos por kilogramo por día, por vía intravenosa, con un máximo de 7 días, pero sin embargo la BCH o la Sociedad Británica de Hematología recomienda una dosis fija única de 3 miligramos previa al inicio del tratamiento antimural, seguida de un monitoreo para evaluar si requiere una segunda dosis, o bueno,
las pautas para monitorización y restricción de nefrotóxicos con indicaciones de riesgo alto, claro. En cuanto a las consideraciones críticas y contraindicaciones, ya para resumirlo, se dice que al usar la resburicasa es imperativo descartar sus contraindicaciones absolutas. Los pacientes con deficiencia de glucosa 6 de fosfato deshidrogenasa o pacientes que tengan antecedentes de anemia hemolítica o presencia de metemoglobinemia. Y finalmente, si un paciente bajo profilaxis presenta deterioro clínico o bioquímico, su identificación es escalar inmediatamente al protocolo de tratamiento para síndrome de lisis tumoral establecido. Siguiente. Eh, Ahora sí, llegando a lo que viene a ser el tratamiento, eh, bueno, iniciamos con lo que viene a ser el alopurinol, el cual su mecanismo de acción este va a ser un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa, el cual su efecto va a ser que disminuye la síntesis de nuevos ácidos de nuevo ácido úrico, pero esta no lo va a degradar, pero sí va a evitar que se formen más. Para degradar el ácido úrico vendría a ser el siguiente fármaco que voy a presentar. En cuanto a las indicaciones, va a ser indicado para pacientes que tengan un riesgo bajo o intermedio para síndrome de lisis tumoral. Y las limitaciones de este fármaco es que aumenta la xantina, en los niveles de xantina e hipoxantina, que son menos solubles y pueden precipitarse en los túbulos renales, el cual estos después van a requerir un ajuste de dosis en insuficiencia renal. La dosis para los pacientes bueno, la dosis para los pacientes que estén con este tratamiento de alopurinol es que en adultos va a estar entre 200 a 400 miligramos vía oral en individuos, bueno, que van a estar divididos en en una a tres dosis con un máximo de 800 miligramos por día. En niños va a estar de 300 a 400 miligramos por día por vía oral en una dosis dividida en tres con una dosis máxima de 400 miligramos. Y sus efectos adversos bueno, son raros los efectos que se menciona, pero lo que se puede presentar principalmente son el xantema, el síndrome de Steve Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, hepatitis, aplasia medular o el síndrome de Dres. Y en cuanto al inicio, bueno, se va a comenzar este tratamiento al menos 24 horas antes del inicio de la quimioterapia o mantenerlo por lo menos 7 días. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a lo que es la rasburicasa, que este va a ser, bueno, el mecanismo de acción de este fármaco, que es una enzima, la rasburicasa viene a ser una enzima que es el uratoxidasa, el cual va a oxidar lo que viene a ser el ácido úrico y transformarlo en la lantonina, que este es una molécula que va a ser, que va a ser altamente hidrosoluble y fácilmente excretable. En cuanto a las indicaciones, se indica que es para pacientes que presenten un riesgo alto, con una disfunción renal establecida o con ácido úrico basal elevado, utilizada tanto en profilaxis como para tratamiento de síndrome de lisis tumoral establecidos. En cuanto a sus precauciones, está contraindicado a pacientes que presenten un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o bueno, pacientes que presenten una metahemoglobinemia o hemólisis severa. En cuanto a su dosis, para la profilaxis de riesgo alto, el tratamiento, bueno, la dosis es 0.2 miligramos, bueno, miligramos por kilogramo vía intravenosa diaria por un máximo de 7 días o una dosis única de 3 miligramos en adultos. Esto según la vía de la BSH o, bueno, la Sociedad Británica Hematológica. El, y en tratamiento para los pacientes que tengan el síndrome de lisis tumoral establecido, es similar, pero con una diferencia de que esta va a ser hasta que se normalicen los niveles de ácido úrico en el paciente. En cuanto a sus efectos adversos, es generalmente bien tolerada. Los efectos adversos raros vienen a ser lo que es el exantema, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos. Y en cuanto a sus consideraciones importantes, es que antes de que el paciente tome el medicamento, se debe de primeramente medir el nivel de ácido úrico y refrigerarlo para ver cómo se encuentra el este. Eh, bueno, si la rasburicasa puede continuar con un activo ex vivo o dar pasos bajos.
También se debe de evaluar lo que viene a ser la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa antes de iniciar el tratamiento. Siguiente. También encontramos lo que viene a ser la terapia de reemplazo renal, el cual esta se va a indicar a pacientes que hayan llevado el tratamiento médico o el tratamiento farmacológico y no hayan tenido bueno, hayan llegado a un fracaso y además que tengan un umbral tóxico que va a amenazar lo que viene a ser los diferentes órganos vitales. La justificación de esta terapia es que en los pacientes de síndrome de lisis tumoral establecido, la liberación masiva de potasio, además de fosfato y ácidos nucleicos, va a llevar a lo que viene a ser una alteración metabólica y una lisis, bueno, una lesión renal grave. Además de que esta terapia de reemplazo renal va a ayudar a lo que viene a ser principalmente bueno, eliminar de forma rápida y eficaz los solutos tóxicos y corregir alteraciones hidroelectrolíticas. Pero bueno, las indicaciones para que un paciente llegue a una terapia de reemplazo renal en un síndrome de lisis tumoral vienen a ser cinco, lo cual son la hiperpotasemia grave, el cual va a ser mayor a 7.000 equivalentes por litro, una producción de calcio fosfato, fosfato cálcico mayor a 70 miligramos por decilitro, una lesión renal aguda que presenta oliguria o anuria, que va a ser un fracaso, bueno, que este va a ser un fracaso para mantener una hemostasis, una sobrecarga de volumen refractaria de diuréticos de ASA, que nos puede dar un efecto adverso, que es el riesgo de edema riesgo de edema agudo de pulmón y falla cardíaca, además de una acidosis metabólica en la que el paciente va a tener un pH menor a 7.1 o un bicarbonato menor a 10 o 12.000 equivalentes por litro. Siguiente. Bien. Doctora, buenas noches, compañeros. Yo voy a seguir con la exposición y hoy les voy a hablar sobre la neutropenia febril, ¿no? Que es una emergencia oncoinfectológica. Esto es importante porque en un paciente neutropénico, una infección puede avanzar rápidamente y además los signos clásicos, por ejemplo, ¿no? De la inflamación, pueden estar disminuidos, ¿no? Por eso muchas veces la fiebre suele ser la primera o incluso la única manifestación clínica, ¿no? Ahora, para entender mejor, primero debemos recordar qué es el RAM, ¿no? Antes de su clasificación, ¿no? Este es un recuento absoluto de neutrófilos, es decir, que no solo nos importa el porcentaje de neutrófilos en el hemograma, sino cuántos neutrófilos reales tiene el paciente circulando en su sangre, ¿no? Mientras más bajo sea el valor, mayor será el riesgo de tener infecciones graves, ¿no? Ahora, según las guías del ITSA, hablamos de fiebre cuando hay una temperatura oral o mayor o igual a 38.3 grados centígrados en una toma única, ¿no? O una temperatura mayor o igual a 38 grados que dura al menos una hora. Y hablamos de un recuento de neutropenia cuando el RAM es menor de 500 células por milímetro cúbico, ¿no? O cuando se espera que el RAM descienda por debajo de ese valor en las siguientes 48 horas. Ahora, otro punto muy importante va a ser la neutropenia funcional, ¿no? Que, que también la puede clasificar el RAM, ¿no? De esta manera se considera, se basa, la enfermedad hematológica de base se produce en un defecto cualitativo de los neutrófilos circulantes, ¿no? A pesar de presentar un recuento normal o aumentado, ¿no? Un dato clave es que puede presentar infección a pesar de tener un RAM normal, ¿no? Ahora, lo olvidaba, ¿no? La clasificación según el RAM. Esta se puede clasificar de una manera práctica, por así decirlo, ¿no? Se considera leve cuando es menor a 500, de 100 a 500, moderada de 500 a 100 y profunda ya cuando es menor a 100, ¿no? 100 por milímetro cúbico. Esta última podemos decir de que va a ser la más peligrosa, ¿no? Porque esta puede tener un riesgo de poder tener bacteremia, sepsis o también infecciones oportunistas, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar episodios de fiebre neutropénica que puede clasificarse en tres grupos, ¿no? El síndrome de fiebre neutropénica puede ser por infección microbiológicamente documentada,
cuando se identifique un germen en cultivos, también infección clínicamente documentada, cuando encontramos un foco clínico como neumonía, celulitis o mucositis, ¿no? Y el último, la fiebre inexplicable, ¿no? Cuando no se encuentra un foco ni germen, algo que también es frecuente es en estos pacientes, ¿no? Que generalmente tienen fiebre inexplicable. Ahora, los factores de riesgo para desarrollar una neutropenia febril, como vemos en el primer cuadro, podemos contar con predictores relacionados con el tratamiento antineoplásico, ¿no? Esto puede ser porque destacan principalmente, ¿no? La administración de regímenes de quimioterapia en dosis elevada y también trasplante halogénico de médula ósea, ¿no? Ahora, el segundo es los predictores relacionados con el paciente, ¿no? Y aquí entran o predominan generalmente, ¿no? La edad mayor o igual a 65 años, una superficie corporal elevada, la desnutrición, una historia previa de neutropenia y también la etapa avanzada de la neoplasia, ¿no? Bueno, ahora pasaremos al factor que contribuye a la patogénesis de la neutropenia febril. El mecanismo principal es el efecto directo de la quimioterapia, ¿no? Sobre las barreras en el sistema inmunológico. Aquí vamos a encontrar bueno, la quimioterapia no solo disminuye la proporción de los neutrófilos, ¿no? Sino que también produce daño de las mucosas, especialmente a nivel del tracto gastrointestinal, y esto se conoce como una mucositis inducida por quimioterapia, que significa inflamación y también lesión de la mucosa, ¿no? Ahora, esta mucositis es muy importante porque rompe la barrera protectora intestinal, ¿no? Y como consecuencia, aumenta la permeabilidad del intestino y facilita el paso de las bacterias de la flora intestinal hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Y a este proceso se le denomina translocación bacteriana, ¿no? Ahora, es por eso que en este mecanismo podemos decirle que explica, ¿no? Que es primero empieza por la inmunosupresión, ¿no? Porque aquí el sistema inmune está debilitado. El segundo vendría a ser el aumento de la permeabilidad intestinal, porque la barrera se encuentra dañada, ¿no? Y el tercero sería el sobrecrecimiento de la flora bacteriana, que como donde algunas bacterias van a proliferar en exceso, ¿no? Y tienen más facilidad de pasar a la sangre, ¿no? Es por eso que el paciente con una neutropenia febril puede desarrollar, por así decirlo, una bacteremia o sepsis, incluso sin un foco infeccioso que va a estar al inicio, ¿no? Ahora, en la parte epidemiológica, los cuadros nos van a mostrar, ¿no? Lo que es por ejemplo, ¿no? Primero, ¿no? Las enfermedades neoplásicas que van a estar presentes en un paciente que puede desarrollar neutropenia febril, ¿no? Entre ellos principalmente, ¿no? Las leucemias, los linfomas, los síndromes mielodisplásicos. Y esto se debe a que estas enfermedades afectan directamente a la médula ósea, ¿no? Y además pueden requerir tratamientos más mielosupresores, ¿no? Y ahora, en el cuadro de microorganismos aislados, podemos decirle que vemos principalmente, ¿no? Las bacterias gram negativas, especialmente las enterobacterias como la Escherichia coli y también el Klebsiella pneumoniae, ¿no? También pueden aparecer otros microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa, además, aunque esta va a ser en menor proporción, ¿no? Y también se aíslan bacterias gram positivas, ¿no? Como el Staphylococcus aureus o también el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Sobre todo con pacientes que van a contar con catéteres, mucositis o procedimientos invasivos, ¿no? Principalmente ellos. Ahora, respecto a la evaluación diagnóstica de pacientes con neutropenia febril, lo primero que debemos tener claro es que el tratamiento antibiótico debe iniciarse de forma inmediata, ¿no? Idealmente, si primero podemos decirle que se van a tomar hemocultivos, pero no debemos esperar los resultados para iniciar la cobertura antibiótica, ¿no? Es por eso que en estos pacientes la infección puede progresar rápidamente o muchas veces la fiebre puede ser el único signo inicial, ¿no? Primero, ¿no? La historia clínica, ¿no?
debemos valorar el inicio de la fiebre, ¿no? Su duración, el tiempo de evolución de la neutropenia, también el tipo de quimioterapia recibida, ¿no? Y si el paciente usa antibióticos o también si utiliza profilaxis antimicrobiana, ¿no? Esto es muy importante porque podemos decir de que nos orienta, ¿no? Nos orienta sobre qué microorganismos podrían estar implicados y si va a existir un riesgo de una resistencia, ¿no? Bacteriana. También debemos preguntar por sus síntomas, ¿no? Aunque sean leves. Por ejemplo, ¿no? Si presenta tos, disnea, un dolor abdominal, diarrea, dolor urinario, ¿no? Entre ellos principalmente, ¿no? En estos pacientes podemos decir de que una molestia pequeña puede servirnos, ¿no? Como pista, ¿no? De un foco infeccioso, ¿no? Además de que en la historia clínica debe incluir comorbilidades, ¿no? Como la diabetes, la enfermedad renal, una enfermedad hepática, EPOC o desnutrición, ¿no? También debemos preguntar si en todo caso el paciente utiliza, ¿no? Catéter venoso central o válvulas cardíacas, prótesis o también dispositivos ortopédicos, ¿no? Bien, porque estas pueden actuar como sitios de infección, ¿no? Incluso debemos considerar otras causas, ¿no? Como la fiebre o también como transfusiones o también reacciones a ciertos medicamentos, ¿no? O incluso una progresión tumoral. Luego pasamos a la búsqueda de foco infeccioso, ¿no? Aquí podemos decir que también es clave porque en la neutropenia los signos inflamatorios pueden ser mínimos o estar escondidos, ¿no? Por eso el examen debe ser muy meticuloso. Debemos evaluar primero el sistema respiratorio, ¿no? Buscamos signos, por ejemplo, ¿no? Tal vez de neumonía, como tos, taquipnea, estertores o disminución de la saturación. También se debe revisar el abdomen buscando si hay dolor, distensión, diarreas o signos de enterocolitis, ¿no? Y también en los sitios de catéter, ¿no? Debemos buscar si hay enrojecimientos, dolor o secreción o también aumento del volumen. También es importante revisar la piel y mucosas, ¿no? Porque en la cavidad oral podemos encontrar mucositis, úlceras o placas, ¿no? En la piel y tejido cutáneo, subcutáneo, perdón, se debe también buscar celulitis, ¿no? Vesículas, nódulos, úlceras. Y por último, la región perianal, ¿no? En donde también debe inspeccionar si hay dolor, eritema, sangrado, úlceras o abscesos, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado evitando maniobras traumáticas, ¿no? Y por último, lo que son los paraclínicos iniciales, ¿no? Dentro de los estudios podemos iniciar, ¿no? Principalmente con el hemograma completo, función renal, hepática, electrolitos, glucosa, y esto es muy importante porque nos permite, por así decirlo, ¿no? Evaluar el grado de neutropenia, ¿no? También el estado general del paciente y ajustar una dosis de antibióticos si hay alteración renal o hepática, ¿no? También debemos solicitar un examen de orina y urocultivo si hay una sospecha, ¿no? Sospecha urinaria como parte de evaluación inicial, ¿no? También hemocultivos porque son fundamentales, ¿no? Se deben tomar de la vía periférica y si el paciente va a tener un catéter central, eh, además también se deben cultivar otros sitios sospechosos, ¿no? Como secreciones o también lesiones cutáneas o heridas, ¿no? Y en cuanto a imágenes, se puede solicitar radiografía de tórax o tomografía, ¿no? Según la sospecha clínica, ¿no? Por ejemplo, si hay síntomas respiratorios, se evalúa una neumonía, ¿no? Si hay dolor abdominal o diarrea, se puede considerar una tomografía abdominal. Y también otros estudios, ¿no? Como la ecografía, la tomografía computarizada, la tomografía computarizada o punción lumbar, pero no se piden de rutina, ¿no? Sino como un foco probable y la estabilidad clínica del paciente, ¿no? Bien,
Ahora vamos a hablar del índice del MAS, ¿no? Que es principalmente, podemos decir de que se utiliza para identificar, ¿no? Pacientes con neutropenia febril de bajo riesgo. Por lo tanto, podríamos decir de que podrían ser candidatos a un manejo ambulatorio con antibióticos empíricos, ¿no? Siempre y cuando estén clínicamente estable y tengan un buen soporte para el seguimiento. La interpretación inicial o principal es la siguiente, ¿no? Si el paciente tiene un puntaje eh, mayor o igual a 21, se va a considerar de bajo riesgo. En estos casos se puede considerar un tratamiento ambulatorio, ¿no? Generalmente con antibióticos empíricos, siempre valorando el estado del paciente, ¿no? En cambio, si el puntaje es menor a 21, se tiene que considerar de alto riesgo, por lo que el paciente debe ser hospitalizado para poder recibir antibióticos endovenosos y una estricta vigilancia, ¿no? Ahora, este índice no solo suma puntos por gravedad, ¿no? Sino más bien por características favorables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a hablar de la carga de enfermedad, eh, también la hipotensión, ¿no? Aquí es muy importante, ¿no? Porque se define como una presión arterial sistólica menor a 90, ¿no? También se evalúa si el paciente tiene o no EPOC, también el tipo de cáncer, si presenta deshidratación, que pueda requerir también fluidos intravenosos, ¿no? También si la fiebre apareció estando hospitalizado o de forma ambulatoria, ¿no? Y también, muy importante, ¿no? La edad del paciente. Ahora, podemos decir de que también hay un detalle, ¿no? Que esta guía, o mejor dicho, el índice del MAS, ha sido criticado porque se desarrolla en poblaciones heterogéneas, ¿no? ¿Qué podemos decir con eso? Que con distintos tipos de pacientes oncológicos, por lo que no siempre va a funcionar igual en todas las poblaciones, ¿no? Por eso se debe usar como una ayuda para la toma de decisiones, pero no como una regla absoluta. Ahora, el índice del cisne, a diferencia del anterior que es el MAS, este está diseñado principalmente para pacientes con un tumor, ¿no? Un tumor sólido y neutropenia febril, y que inicialmente se muestran clínicamente estables, y su objetivo es identificar qué pacientes tienen bajo riesgo de presentar desenlaces desfavorables, ¿no? Como complicaciones graves o una necesidad de hospitalización prolongada, ¿no? Incluso también el ingreso a UCI o deterioro clínico. Es muy importante mencionar que este índice no debe utilizarse en pacientes que ya tienen datos de alto riesgo desde el inicio, ¿no? Como hipotensión, también entra lo que es la infección severa, sepsis, una falla orgánica o también una inestabilidad clínica, ¿no? En estos casos, podemos decir que el paciente no debe manejarse como ambulatorio, sino que requiere una hospitalización y antibióticos endovenosos. Ahora, en cuanto a la interpretación, en el índice del cisne se clasifican los pacientes en tres grupos, ¿no? En un puntaje de 0, que corresponde a bajo riesgo, con una probabilidad, una probabilidad baja de complicaciones, aproximadamente del 1%. Estos pacientes sí están estables, ¿no? Y tienen buen soporte. Se puede considerar un manejo ambulatorio con antibióticos orales y seguimiento cercano. En un puntaje de 1 a 2, esto sí corresponde a un riesgo intermedio, ¿no? Con una probabilidad de complicaciones de alrededor del 6.2%. Y en este grupo la decisión depende mucho del criterio clínico, ¿no? Aquí es donde se debe valorar comorbilidades, tolerancia oral, foco infeccioso, disponibilidad de seguimiento y también posibilidad de regresar rápidamente al hospital si en todo caso su estado empeora, ¿no? Y finalmente, un puntaje mayor o igual a 3, ¿no? Que corresponde a alto riesgo, con una probabilidad mucho mayor de tener complicaciones, alrededor del 36%. Y en estos pacientes, lo más recomendable es el uso intrahospitalario, ¿no? Con antibióticos endovenosos y una vigilancia estricta, ¿no? Ahora, ¿qué variables debemos considerar en el índice del cisne, no? Primero, evaluar el estado funcional del ECOG, ¿no? Si el paciente tiene ECOG mayor o igual a 2, significa que ya tiene una limitación funcional importante, ¿no? Por lo que va a sumar al riesgo. También se considera una hiperglucemia inducida por estrés,
que refleja como que podemos decir una respuesta metabólica desfavorable, ¿no? Ante la infección o inflamación. Otro punto podría ser también el EPOC, porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones respiratorias, ¿no? Además, también tomar en cuenta antecedentes de enfermedad cardiovasculares, como una insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, una enfermedad valvular o antecedentes de eventos cardiovasculares, ¿no? Y también evaluar el grado de mucosis, ¿no? El grado de mucosis por menor a de 200 por microlitro, ¿no? Ya que un valor bajo refleja un mayor compromiso a la respuesta inmune, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar al tratamiento de neutropenia febril, ¿no? El objetivo principal es brindar una cobertura antibiótica temprana contra los microorganismos más probables y agresivos, evitando infecciones graves en pacientes con neutropenia febril. Como hemos mencionado, ¿no? La neutropenia febril se va a considerar una emergencia oncoinfectológica. Es por eso que el tratamiento antibiótico debe iniciarse lo más antes posible, ¿no? Idealmente después de tomar hemocultivos, ¿no? Pero sin esperar los resultados para poder empezar, ¿no? Con la cobertura del paciente, ¿no? Dentro de los principios generales, lo primero es iniciar el tratamiento empírico de forma rápida, ¿no? Esto significa que no esperamos identificar al microorganismo para poder tratarlo, porque en estos pacientes la infección puede avanzar rápidamente y los signos clínicos pueden ser un poco evidentes, perdón, poco evidentes. Por eso decimos que la elección antibiótica debe individualizarse según la historia clínica del paciente. Debemos considerar alergias, sus síntomas, focos sospechosos, el uso previo de antibióticos. Si en todo caso, como lo dije antes, ¿no? Se utiliza, ¿no? Profilaxis antimicrobiana, su función renal, función hepática, y también los patógenos que son más frecuentes en el hospital, ¿no? Lo ideal sería usar antibióticos bactericidas, ¿no? Porque necesitamos eliminar rápidamente el microorganismo, ¿no? Ahora, respecto al momento oportuno, los antibióticos de amplio espectro deben administrarse de manera urgente, ¿no? Idealmente dentro de los primeros 60 minutos desde la evaluación inicial. Antes de iniciarlos, si es posible, y no se retrasa el tratamiento, ¿no? Se van a tomar ciertos hemocultivos sin si en todo caso el paciente está inestable, ¿no? Y podemos decir que el antibiótico también no debe demorar, ¿no? Ahora, en cuanto al espectro de cobertura, el tratamiento inicial debe cubrir principalmente bacterias gram negativas, ¿no? Especialmente bacilos gram negativos, ¿no? Como la Pseudomonas aeruginosa, porque pueden producir infecciones rápidamente progresivas, ¿no? Y podemos decir de que van a ser mortales. También debemos considerar bacterias gram positivas, sobre todo si hay catéter venoso central con mucositis, también infección de piel y también partes blandas, ¿no? Otra también sería la neumonía o una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ahora, es importante recordar que la elección del antibiótico no va a ser igual para todos los hospitales, ¿no? Cada institución debe considerar su propia epidemiología, ¿no? También los patrones de resistencia bacteriana y el antecedente de profilaxis antibiótica para el paciente, ¿no? Y luego, cuando se tengan los cultivos y la sensibilidad, el tratamiento podemos decir de que se puede ajustar, ¿no? Para poder tener una favorable evolución clínica, ¿no? Ahora, también hablaremos sobre la evolución, ¿no? En este caso, la neutropenia febril persistente, en donde esto se refiere a una fiebre que continúa a pesar de haber iniciado antibióticos de amplio espectro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En pacientes de alto riesgo suele considerarse persistente cuando la fiebre dura más de 5 días y, y si el paciente de bajos riesgos cuando dura más de 2 días, ¿no? El segundo sería la neutropenia febril recrudescente. En este caso, el paciente inicialmente mejora con el tratamiento antibiótico, pero luego puede volver a presentar fiebre, ¿no?
Es por eso que aparece, es por eso que se dice, ¿no? Que aparece un nuevo episodio febril después de una respuesta inicial, ¿no? Ahora, cuando esto ocurre, también debemos reevaluar al paciente, ¿no? Porque puede tratarse de una nueva infección o también progresión de una infección previa o tal vez una resistencia antimicrobiana, una infección tal vez asociada al catéter, ¿no? O una aparición de un foco que inicialmente no era evidente, ¿no? Bien, ahora veremos un algoritmo de manejo para el paciente con neutropenia febril, ¿no? El punto de partida inicial va a ser identificar si el paciente cuenta con una fiebre neutropénica, ¿no? Es decir, si el paciente cuenta con una fiebre mayor o igual a 38,3 grados centígrados y un recuento absoluto de neutrófilo, ¿no? Menor a 500 células por microlitro. Una vez que reconocemos este cuadro, el siguiente paso va a ser clasificar los riesgos, ¿no? O va a ser de bajo riesgo o de alto riesgo. En el de bajo riesgo, eh, encontramos pacientes con un índice de SMART mayor o igual a 21, ¿no? Generalmente con un tumor sólido o también una neutropenia esperada menor de 7 días sin inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes podrían ser candidatos a un manejo ambulatorio siempre que estén clínicamente estables, ¿no? También toleren la vía oral y tengan posibilidad de seguimiento cercano, ¿no? Estos pacientes de bajo riesgo se deben realizar estudios generales, ¿no? Como el hemocultivo, estudio dirigido por síntomas. Y, por ejemplo, ¿no? Si tienen síntomas respiratorios, se solicita una radiografía o una tomografía de tórax, ¿no? Si tiene síntomas urinarios, examen de orina, urocultivo, y si hay lesiones de piel o secreciones, se toman cultivos del sitio sospechoso, ¿no? Además de que antes de darle de alta al paciente, él debe permanecer por observación por lo menos 4 horas, ¿no? Para poder confirmar, ¿no? Para poder confirmar la estabilidad clínica, ¿no? Ahora, también debe iniciarse un seguimiento en clínica dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Ahora, luego, podemos decir de que el tratamiento depende si el paciente recibió o no recibió profilaxis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con fluoroquinolonas, ¿no? Si no recibió profilaxis con fluoroquinolonas, se puede usar esquemas orales como ciprofloxacino, más amoxicilina y glavonato, ¿no? O alternativas como levofloxacino o también moxifloxacino, ¿no? Según la disponibilidad, el perfil del paciente y la resistencia local, ¿no? En cambio, si recibió profilaxis con fluoroquinolonas, no conviene repetir el mismo grupo de antibióticos, ¿no? Porque aumenta el riesgo de resistencia, ¿no? En este caso, el algoritmo plantea una opción de manejo ambulatorio con antibióticos endovenosos, ¿no? Que aquí va a ser principalmente el cefepime, ¿no? Por otro lado, el de alto riesgo ya es cuando el índice del MAS va a ser menor a 21, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Neoplasias hematológicas o una neutropenia esperada mayor o igual a 7 días, ¿no? También entran a este grupo los pacientes con una estabilidad hemodinámica, sepsis o un foco infeccioso grave o con comorbilidades importantes, ¿no? En estos pacientes se requiere un manejo hospitalario, ¿no? Se deben tomar hemocultivos, realizar estudios dirigidos según los síntomas y mantener una evaluación clínica y también de laboratorio diaria, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, en los pacientes de alto riesgo se inicia antibiótico endovenoso empírico de amplio espectro, ¿no? Con cobertura contra bacilos gram negativos, especialmente las pseudomonas aeruginogenas, ¿no? Como lo había mencionado, ¿no? Y las opciones principales incluyen, ¿no? Al cefepime y también a la piperacilina, tazobactam, ¿no? Si en todo caso, si se sospecha de una infección intraabdominal o se necesita una cobertura anaerobia, principalmente sería mejor, ¿no? La piperacilina con el tazobactam. Y finalmente, ¿no? Si el paciente tiene antecedentes de infección o colonización por bacterias productoras de la BLE, que es beta-lactamasas de espectro extendido,
o si hay sospecha de resistencia bacteriana, se debe considerar principalmente el carbapenémico, ¿no? Como el meropenem. Bien, ahora vamos a hablar de puntos de buena práctica a tener en cuenta a la hora de insaturar la antibiotioterapia en neutropenia febril. Una vez que iniciamos el tratamiento antibiótico empírico, no basta con administrarlo nada más, ¿no? También debemos interpretar correctamente la evolución clínica del paciente. Para eso, un punto importante es conocer el tiempo esperado de la desaparición de la fiebre, ¿no? Conocido como la de efervescencia, ¿no? En cuanto pacientes con un recuento absoluto de neutrófilos normal, la fiebre puede disminuir las primeras 48 a 72 horas, ¿no? Después de haber iniciado el tratamiento con el antibiótico, ¿no? Sin embargo, en pacientes con neutropenia febril, esta respuesta puede tardar más, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con neoplasias hematológicas, podemos decir que la fiebre puede persistir hasta alrededor de 5 días, ¿no? Mientras que tumores sólidos puede disminuir más rápido, ¿no? Aproximadamente en 2 días. Por eso, ¿no? Si el paciente continúa con fiebre, pero se mantiene clínicamente estable, no necesariamente significa que el antibiótico esté fallando. En estos casos se debe continuar con la vigilancia clínica, también revisar cultivos y buscar focos ocultos, ¿no? Pero no cambiar el esquema antibiótico de forma apresurada, por así decirlo, ¿no? Si en todo caso el paciente se encuentra estable, ¿no? Ahora, si la neutropenia persiste y la fiebre no mejora, debemos sospechar otras posibilidades, ¿no? Una de las más importantes es la infección fúngica, porque podemos decir de que en estos pacientes con neutropenia prolongada, especialmente va a durar más de 7 días, ¿no? O cuando se espera una recuperación lenta del RAM, ¿no? En estos casos puede ser necesario ampliar estudios e incluso considerar un tratamiento antifúngico empírico según el riesgo del paciente, ¿no? También debemos recordar que no toda fiebre persistente o recurrente es necesariamente infecciosa, ¿no? Si la fiebre no desaparece o reaparece después de haber mejorado, también debemos considerar causas no infecciosas, ¿no? Como fiebre por medicamentos, trombosis venosa, progresión tumoral, transfusiones, o también una respuesta inflamatoria secundaria a la enfermedad de base, ¿no? Ahora, en el algoritmo vamos a ver que del día 2 al día 4, después de administrar la antibioterapia empírica, el- si en todo caso el paciente de bajo riesgo continúa con una fiebre, continúa febril, pero está clínicamente estable y los cultivos son negativos, se puede continuar el manejo ambulatorio con antibióticos orales, ¿no? Y un seguimiento cercano. Pero si el paciente se vuelve inestable o aparecen signos de gravedad, va a pasar a ser hospitalizado, ¿no? Y tiene que cambiar el antibiótico endovenoso de amplio espectro. Si el paciente es de bajo riesgo ya está febril, se evalúa si hay cultivos negativos y una evaluación clínica, ¿no? En ese caso, puede continuar con el tratamiento oral hasta completar el tiempo indicado, ¿no? Siempre asegurando el seguimiento y control, ¿no? Y en el paciente de alto riesgo, el manejo es más estricto, ¿no? Si existe una infección documentada, ya sea por un foco clínico o por aislamiento microbiológico, se debe ajustar un antibiótico según el microorganismo identificado, también el sitio de la infección y la sensibilidad del cultivo, ¿no? Y si el paciente continúa febril, el paciente de alto riesgo continúa febril, pero está clínicamente estable, los cultivos siguen negativos, no se cambia automáticamente el antibiótico, ¿no? Se puede continuar el esquema inicial, pero realizando una reevaluación diaria, también realizando la búsqueda de focos ocultos y el control del laboratorio, ¿no? En cambio, si el paciente no mejora o se deteriora clínicamente, pues se tiene que replantar todo el enfoque, ¿no? Hay que preguntarnos si existe un foco infeccioso no identificado, si el patógeno es resistente, si el antibiótico no cubre adecuadamente, si hay infección asociada al catéter, o si se trata de una infección fúngica, ¿no? En ese contexto podemos decir de que se puede repetir los cultivos, ¿no? También se debe solicitar imágenes como la tomografía o resonancia,
y considerar ampliar la cobertura antimicrobiana o iniciar antifúngicos, ¿no? Según el caso. Ahora, si la fiebre reaparece después de haber mejorado, hablamos de una fiebre recurrente o una recrudescente, ¿no? Durante la neutropenia. Esto obliga a reevaluar nuevamente el paciente porque puede tratarse de una nueva infección, ¿no? Una infección tal vez no controlada, o una resistencia bacteriana, o una infección fúngica, ¿no? O tal vez una causa no infecciosa. Bien, ahora respecto a la duración de la terapia antibiótica en neutropenia febril, la duración del tratamiento no es igual para todos los pacientes, ¿no? Podemos decir de que depende principalmente del foco infeccioso identificado, ¿no? También del microorganismo aislado, de la evaluación clínica y también de la recuperación del recuento absoluto de los neutrófilos, ¿no? Del RAM. Si estamos frente a una bacteriemia primaria, el tratamiento antibiótico debe mantenerse como mínimo entre 7 a 10 días. Y además, si el paciente debe tener 4 días consecutivos sin fiebre, ¿no? En el caso de una neumonía, generalmente se requiere un tratamiento más prolongado, como mínimo 10 días, ¿no? También considerando que el paciente tenga al menos 4 días consecutivos a febril. Ahora, para una infección intraabdominal, el tratamiento debe durar como mínimo 7 días, ¿no? Siempre asociado al control del foco y a la evolución clínica favorable, además de mantener varios días consecutivos sin fiebre, ¿no? En las infecciones de piel y tejidos blandos, se recomienda un mínimo de 7 a 10 días de antibiótico, con al menos 4 días a febril y mejoría clínica evidente de la lesión, ¿no? En la infección perineal, el tratamiento suele mantenerse como mínimo 7 días, con varios días consecutivos sin fiebre y resolución progresiva de los signos locales como el dolor, eritema o secreción, ¿no? También en la infección urinaria, la duración suele ser de 7 a 10 días, considerando que el paciente está febril y que existe una mejora clínica, ¿no? Y sí corresponde una resolución microbiológica. Ahora, cuando no encontramos, ¿no? Un foco, cuando no encontramos, no hablamos cuando hablamos de fiebre de origen desconocido, la conducta clásica es mantener el antibiótico hasta que el paciente se encuentre febril, ¿no? Por lo menos 48 horas y el RAN sea mayor a 500 células por microlitro, con tendencia ascendente, ¿no? Sin embargo, en pacientes clínicamente estables que ya están afebriles por 48 horas, en algunos esquemas permite suspender antibióticos empíricos durante 72 horas, ¿no? Incluso si el paciente va a continuar neutropénico. En estos casos, si se decide suspender, ¿no?, el antibiótico mientras que el paciente sigue neutropénico, se le recomienda mantener observación hospitalaria de 24 a 48 horas adicionales, ¿no? Para poder asegurar que no reaparezca la fiebre, ¿no? Ni que haya un deterioro clínico. Ahora, finalmente en la tabla de la derecha muestra, ¿no?, de manera general algunas dosis habituales de antimicrobianos usados en neutropenia febril, ¿no? Tanto como en profilaxis con el tratamiento, entre ellos incluyen antibióticos orales como las fluoroquinolonas, la amoxicilina, clavulanato, y antibióticos endovenosos como el cefepime, la piperacilina, tazobactam o meropenem, ¿no? Sin embargo, la elección final siempre debe individualizarse según el riesgo del paciente, el foco infeccioso y la función renal y hepática, ¿no? Los cultivos y también la resistencia bacteriana local. Eso sería todo, doctora. Bien, chicos, gracias por su exposición. A ver, solo algunos puntos que quería consultarles a los expositores. Siempre hay que tener cuidado con la tipografía, ¿no? Hay sitios donde es persistente, por ejemplo, y me ponen por persistenie, ¿no? O sea, son fallas a la hora de tipear, que hay que tener siempre cuidado con la ortografía y con el tipeo, ¿ya? Bueno, en la primera diapositiva nos pusieron la definición de síndrome de lisis tumoral. ¿Nos puedes decir cuál es? Bruno, ¿no? O, a ver, ¿quién Sí, empezó? Sí, doctora, Bruno. Ajá.
No lo escuché muy bien, me dijo el- Definición del síndrome de lisis tumoral. La ¿Cómo definición de este define? síndrome es principalmente que es una emergencia oncohematológica que va a estar caracterizada debido a que el paciente que ya presenta una neoplasia va a llevar un tratamiento quimioterápico y debido a este tratamiento el paciente va, bueno, lo que viene a ser el tumor se va a colapsar o destruir y esta destrucción va a llevar a la liberación de diferentes toxinas o iones, y entre ellos también está los ácidos nucleicos, los cuales van a desarrollar mediante su fisiopatología la formación de ácido úrico, bueno, cristales de ácido úrico y fosfato cálcico, Ok, los cuales van a afectar principalmente ¿puedes, al riñón. puedes poner tu diapositiva, por favor? ¿Puedes proyectar tu diapositiva? ¿Presentas tú o presento yo? Sí, o sea, presente en cualquiera de los dos. Mm, A ver, en la primera o en la segunda, donde dice síndrome de lisis tumoral, la definición. Ya, es que mira, ahí lo defines como el colapso de la membrana celular. Y eso no es exacto, ¿no? En el síndrome de lisis tumoral, como su nombre lo dice, es de la célula tumoral. La destrucción de la membrana es una consecuencia de la destrucción de la célula. No es que la membrana se rompe y por eso se liberan todas las sustancias intracelulares. No, es la destrucción masiva de la célula, ¿ya? No es el colapso de la membrana por sí misma. Ahora, a ver en la siguiente, eso está bien, la epidemiología, la etiología, fisiopatología. Aquí en la imagen, ¿por qué se da? eh, Ahí según tu gráfico, colocas que lisis de célula tumoral libera, aparentemente ahí se coloca fósforo y calcio. Es así, porque en el síndrome de lisis tumoral hay hipocalcemia o hipercalcemia, Bruno. Por favor, prende tu micro. Disculpe, doctora, no la sí, en el síndrome de lisis tumoral sí se presenta lo que dijo, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Lo que en el gráfico se menciona es que debido a este, este colapso, la lisis de células tumorales, va a ocasionar la liberación de lo que viene a ser el fosfato y el calcio, lo cual de estos se van a fusionar o juntar, y van a ocasionar que se formen lo que vienen a ser los cristales de Ok, pero fosfato. mira lo que estás diciendo. O sea, la lisis de células tumorales va a liberar calcio. Entonces, eso te daría hipercalcemia, porque igual libera fósforo y hay hiperfosfatemia, pero no hay hipercalcemia, hay hipocalcemia. Sí, eso es debido a que el fósforo se va a juntar con bueno, lo que tengo entendido, lo que he leído en la fisiopatología, es que al liberarse el fósforo se va a juntar con lo que viene a ser el calcio, por lo que el calcio va a disminuir y haga que se va a juntar con el fósforo mayormente. Y el Pero calcio, entonces, claro, es que disculpe. tu gráfico ahí no es correcto, porque no se libera calcio de la célula. Fósforo sí se libera. Y como bien dices, el calcio va a estar bajo porque forma los cristales fosfatocálcicos, ¿ok? Pero no es que el calcio va a ser liberado de la célula tumoral, porque si no también habría hipercalcemia, igual que el fósforo que, ¿no es cierto?, se libera de la célula tumoral, hay hiperfosfatemia. Si la célula tumoral liberara calcio, también habría hipercalcemia, pero no es el caso. Entonces, no, ahí hay una confusión. ¿Ya? Por ese gráfico, ¿ok? Entonces, eso recuerden, que en la lisis hay hipocalcemia, no hay liberación de la célula tumoral de calcio, solo hay unión al fósforo. Y a lo siguiente está bien. Ahora, prevención. Ya, a ver, ¿cómo previenes el síndrome de lisis tumoral? Resumen, por favor, de cómo previenes un síndrome de lisis tumoral? La prevención principalmente, doctora, es debido al paciente si se va a encontrar en lo que es el riesgo bajo, intermedio, bueno, riesgo bajo, intermedio o riesgo alto. Y nos va a ayudar Ya, tienes principalmente un riesgo alto. ¿Cómo previenes el síndrome de lisis tumoral?
Bueno, como lo que menciona con en el gráfico sería con la dosificación del profiláctica de rasburicasa, el principalmente fármaco que va a ser utilizado para estos pacientes que se encuentran en este riesgo. Mm, Mira, ahí qué raro que no lo hayan considerado, pero lo más importante cuando tú quieres prevenir el síndrome de lisis tumoral es hidratación, la hidratación enérgica de 2 a 3 litros por metro cuadrado. Y no solo eso, tienes que forzar diuresis para lograr un flujo urinario de 2 mililitros por kilo por hora. Si tienes que usar diuréticos, los usas, porque lo importante es que el paciente orine, ¿no es cierto? Que se están formando cristales de varios tipos y eso te va a causar insuficiencia renal. Entonces lo que tienes que hacer para prevenir es hidratar al paciente. Es número uno, ¿ya? Ok. Y bueno, Ok. puedes usar rasburicasa, ahí no lo menciona, ¿no? Nada sobre la hidratación. Qué raro. Bueno, y una vez que está instaurado el síndrome de lisis tumoral, quiero que me ayudes a que tus compañeros sepan cuál es la diferencia entre usar alopurinol y usar rasburicasa. Mm, eh, Principalmente sería su mecanismo de acción, doctora. ¿Cuándo En, usas qué y por qué? en cuanto a lo que viene a ser el alopurinol, como lo había mencionado, este va a prevenir a que no se forme lo que viene a ser el ácido úrico, ya que el ácido úrico, al haber un incremento de ácido úrico, va a ocasionar que se formen lo que vienen a ser los cristales de ácido úrico y van a dañar lo que viene a ser el riñón. En cambio, lo que viene a ser la rasburicasa va a transformar el ácido úrico mediante el urato oxidasa a lo que viene a ser la alantonina, que esta va a ser bueno, va a ser más hidrosoluble y vamos a poder excretarlo mejor. O bueno, y los pacientes van a lograr excretar mejor. Puedes Eso es repetir, por favor, se me cortó un poco el audio, disculpa. normal, normal. La principal diferencia entre ambos fármacos es que el alopurinol va a inhibir lo que es la formación del ácido úrico, pero no lo va a desintegrar el ácido, o sea, no va a deshacer el ácido úrico, solamente va a prevenir que lo que es la santina bueno, va a evitar que la santina se transforme en ácido úrico. Mm, y lo que va a ser, bueno, ese es el alopurinol. Y el rasburicasa bueno, su mecanismo de acción es que el ácido úrico, bueno, va a evitar que el ácido úrico se transforme, se quede y va a transformarlo a lo que viene a ser bueno, a la antonina para que esto sea más fácil, bueno, sea más fácil excretarlo, ya que es más hidrosoluble la antonina. Alantonina. A la antonina, Y a lo que inhibe es a la santino oxidasa, ¿no? a la antina. El alopurinol inhibe la santino oxidasa. Así es, Ujú, bloquea la formación de nuevo ácido úrico. ujú. Entonces, ¿en qué casos usas rasburicasa y en qué casos usas alopurinol? Se menciona que la rasburicasa se usa principalmente en pacientes de alto riesgo, los cuales van a presentar bueno, en valores de laboratorio, un ácido úrico muy elevado, ya que nos van a llevar un riesgo de que se formen los ácidos, bueno, los cristales de ácido úrico y dañen los riñones. Y en cuanto al alopurinol, es indicado mayormente a los pacientes de bajo riesgo para una forma de prevención, pero también se indica que al usar mucho alopurinol, va a haber un incremento de lo que viene a ser la santina, y más aún en este caso, en el medio alcalino de la orina, si mal no recuerdo lo que menciona. El alopurinol lo puedes usar para prevenir, ¿ya? Usualmente cuando ya tienes ácido úrico elevado, o sea, cuando ya tienes el síndrome de lisis, lo mejor es usar rasburicasa, pero el alopurinol lo puedes usar en cualquier tipo de prevención. También la rasburicasa, ¿no? Pero el alopurinol también puede ser usado en cualquier tipo de prevención, ¿ya? Muy bien. A ver, tu siguiente diapositiva. Es importante que sepan cómo prevenir y cómo tratar, ¿no? Bueno, a veces requieren diálisis. Ya, respecto a la neutropenia febril. A ver, Sí, siguiente, por favor. Ese cuadrito no quiero que traiga confusión, que me pones clasificación según RAN. ¿A qué te refieres? ¿A la clasificación de neutropenia o a la clasificación de neutropenia febril? De neutropenia febril. Ah, ya, porque ¿cuál es el valor de neutropenia leve? Valor de neutrófilos en neutropenia leve. 1500.
Ah, ya, muy bien, sí. Eso no nos vayamos a confundir, que esa clasificación es para neutropenia febril, ¿ya? Y ya, bien. Y ahí ha estado más claro. Si tuvieras un paciente ¿Sí? con leucemia aguda, que está en postquimioterapia e inicia fiebre, ¿cuál sería tu manejo? Ah, mm, Fiebre de 39 grados centígrados, que duró más de una hora. bueno, sería clasificado como de alto riesgo, ¿no? Porque es Ujú. una neoplasia hematológica, ¿no? Y puesta por post-quimioterapia de inducción. Entonces presenta una neutropenia profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes podemos decir de que tienen un riesgo mayor a tener una bacteremia, sepsis o infecciones invasivas, ¿no? Se refiere a cuál sería Tu manejo. ¿Qué harías? Tienes al paciente ahí, ¿qué es lo que harías? claro, bueno, mi enfoque inicial sería actuar de forma rápida, ¿no? Primero evaluar el estado del paciente, sus signos vitales, su estabilidad hemodinámica. Luego haría una anamnesis dirigida, su examen físico, buscamos el foco infeccioso, toma de cultivos, especialmente los hemocultivos, ¿no? Y después iniciaría antibiótico empírico endovenoso de amplio espectro, ¿no? Lo más antes posible. ¿Cuál sería? El piperacilina, tacobactam, algo así. Sí, No puedes decir algo así, ¿no? Tú tienes ya que estar seguro, tú has expuesto el tema. sí, ese sería el piperacilina, tazobactam. Ajá, ya. De primera línea usas un antiseudomónico, ¿no? Que es Claro. el piperacillinato azoxastrán. ¿Qué otras opciones tienes? El cefepime. Ya, muy bien. ¿Y otra opción? Está muy Mm, bien, ¿ah? ¿Qué otra opción? Ay, hasta ahí llegué, doctor. El meropenem, los Ah, carbapenem, meropenem, todo lo sí. que sea antiseudomónico, ¿no? Es lo mejor cuando tú tienes un paciente con neutropenia febril. Y si el paciente tiene un foco claro, como una neumonía, ¿Cómo, doctor? si el paciente tiene un foco claro, ese es un tratamiento empírico cuando el paciente no tiene un foco claro, ¿no? No tiene nada que te diga de dónde viene la infección. Pero si el paciente sí tiene un foco claro, que es un foco respiratorio, está con tos, satura 82%, ¿qué antibiótico iniciarías? ¿Igual, el mismo No, o no, algo diferente? no. Mm, 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 Tienes que pensar en los gérmenes. claro. Tú quieres cubrir, perdón, pseudomonas ya, y quieres cubrir también marsa. mm, Meticilino, estás meticilino resistente. ¿Quién cubre eso? La vancomicina. Cuando es sí, poco respiratorio, ya. vancomicina. Y también ahí, no sé si has mencionado el uso de filgastrin. No, no lo mencioné, doctora. Ya, cuando tienes un paciente con neutropenia febril, en el post, que es post-QT, hay que usar filgastrin. ¿Sabes qué es el filgastrin? Eh, no, la verdad no. Ya. Bueno, el filgastrin es un medicamento que estimula las colonias granulocitos macrófagos y se usan justo para evitar la neutropenia y también en el tratamiento de neutropenia febril. Entonces sí es importante que lo menciones cuando estás hablando de neutropenia febril porque acorta el tiempo de la neutropenia. Entonces te ayuda. Bien, chicos, en general está bien. Tengan cuidado nomás, por favor, a la hora de tipear. ¿Ya? Ya, Es doctora. importante. Muchas gracias. Ya, muy bien chicos, nos vemos entonces a las 10:30 el jueves de esta semana. Buenas noches. Buenas noches.